Resolver un problema para lo que es la teoría de la superposición, que es el tema que nos tocó exponer. Para eso saqué este ejercicio del libro que dice: determine la corriente a través de la resistencia de 4 ohms de la figura 9.6. Observe que esta es una red de dos fuentes de voltaje. Muy bien, pues aquí tenemos que está la batería 1 con 54 volts y la batería 2 con 48 volts. Necesitamos sacar la corriente total que nos proporciona la batería 1 y la batería 2 sobre esta resistencia. Para esto, el teorema de superposición nos dice que debemos de hacer en cortocircuito alguna de las dos baterías para calcular la que está generando la energía. Entonces aquí, en esta imagen, hacemos cortocircuito la batería número 2. Y al momento de que hacemos esto, yo puedo reacomodar las resistencias de este modo. Aquí la batería 1 nos está aportando 54 volts y nos aporta que la corriente gira en este sentido. Aquí lo estamos tomando de que gira de positivo a negativo. Entonces, para esto debemos calcular la resistencia total que nos brinda este circuito, la cual es 24 ohms de la resistencia 1 más la suma en paralelos de la resistencia 2 y la resistencia 3. La suma de paralelos es 1 entre un doceavo más un cuarto, lo cual el resultado es 3 ohms. Entonces 24 ohms más 3 ohms nos da un total de 27 ohms de resistencia en este circuito. Bien, entonces ahora la corriente total del circuito es la que nos genera la batería 1, del voltaje de la batería 1 entre la resistencia total, que son 54 volts entre 27 ohms, nos da un total de 2 amperes. Esto nos dice que vamos a tener un total de 2 amperes en esta resistencia y un total de 2 amperes de corriente en la suma de estas dos resistencias. Para eso usamos la regla del divisor de la corriente. Entonces ahora sí, la corriente de la resistencia 3 generada por la batería 1 es igual a la resistencia 2 por la corriente total entre la suma de la resistencia 2 y la resistencia 3, el cual nos da un total de 1.5 amperes en lo que es la resistencia 3. Bueno, ahora consideramos el caso contrario. Hacemos cortocircuito en la batería número 1 y vamos a calcular la corriente que nos va a generar la batería 2 en esta resistencia. Para esto tomamos también que la corriente gira en este sentido, contrario a las manecillas del reloj, ya que va de positivo hacia negativo. Entonces también calculamos la resistencia total en este circuito, el cual va a ser la resistencia 3 más la suma de los paralelos de la resistencia 1 y 2. Bien, la suma en paralelos de la resistencia 1 y 2 nos da un total, bueno, es 1 entre un doceavo más un 24avo. Esto es igual a 8 ohms. Entonces 4 ohms más 8 ohms nos da un total de 12 ohms para este circuito. Entonces esto quiere decir que tenemos 8 ohms de resistencia. No, me equivoqué. Más bien, es 8 ohms de resistencia total en el circuito. Entonces calculamos la corriente en la resistencia 3 generada por la batería 2, la cual es igual al voltaje de la batería 2 entre la resistencia total, que es 48 volts entre 12 ohms, y esto nos da igual a 4 amperes. Ahora sí, esos 4 amperes son los que se encuentran en esta resistencia y en la suma de estas dos resistencias, pero ya no nos interesa saber qué porcentaje de esta resistencia se divide para estas dos. Entonces ahora la resistencia total generada por la batería 2 y la batería 1 para esta resistencia es igual a la corriente 3 de la batería 2 menos la corriente 3 de la batería 1.
se restan aquí, ya que la corriente para este circuito es contraria a la corriente que tomamos para el circuito anterior. Entonces esto nos da un total de 2.5 ohms, el cual pues ese sería el resultado.